Sí, sí. Entonces, confirmado el día martes en la hora de clase, que es a las 12, me parece, 12 a 2. 12 a 2. De 12 a 2, pues, ¿no? De 12 a 2. Todos están de acuerdo, por favor, no quiero tener problemas. Todos están de acuerdo, Profe, disculpe. dígame. O sea, si lo va a hacer el martes es porque cada profe está haciendo su examen, ¿no? Sí, cada uno es independiente. Ok, ok. ¿Usted es de otra sección? Sí, sí, profe. Yo estoy de acuerdo también. No, usted es de otra sección, digo. No, sí, soy de esta sección, digo. Ah, no, como pregunta si cada profesor, bueno, las prácticas que yo le he tomado también yo le he tomado solamente a ustedes. O sea, no hay una prueba única en las secciones, en el curso de cálculo integral. ¿Ya? Entonces, en cálculo diferencial sí tenemos como una prueba, pero en cálculo integral no. En cálculo avanzado tampoco no es común. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna más. ¿Alguna consulta? Uh-huh. La solución de la primera y segunda PC, de lo que ustedes han dado. Voy a buscarlo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿también ya tiene las notas de la primera PC o aún no? No, todavía. Aún no lo tengo. Pero todos entregaron. Creo que había un alumno acá, creo que donde la segunda práctica no logró darlo, me parece. Creo que había Sí, un profesor. joven que Ajá. estuvo enfermo y no pudo rendir la segunda práctica. Sí, sí, sí. Yo, profesor. Ya Me le envié mandaste todo, correo. ya mis análisis y todos mis resultados. Me mandaste el correo, ¿no? Sí, ya le envié ya. Está tu número también para poder contactarme contigo y ponerme de acuerdo cuándo se te puede evaluar. No, le enviaré otro correo. Si puedes, mándame el número Ya, ya, profesor. para contactarte, ¿ya? Ya, profesor. Ya, sí, le envío. O si no, el delegado que te dé mi número para que me puedas contactar y hablamos. Ya, profesor. Ya, entonces, con el delegado. Listo. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a ver las propiedades, entonces, de la integral definida. Ya, ahí está la primera. Cuando ustedes tengan integral de a hacia a, f de x diferencial x igual 0, ¿no? Ustedes recuerdan que la integral definida significa el área bajo la curva de una función no negativa, ¿no? Por debajo de la curva, ¿no? Entonces, si va de a hacia a no avanza, entonces no hay región, entonces el área es 0, ¿no? Pues la integral debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? La integral de a a b de c por diferencial x. El c sale, la constante sale y sería integral de a a b diferencial x. El integral sería x. Y más adelante vamos a ver el c. Profe, no se le escucha, profe.
Oh, rayos. Bien, joven, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, no sé, se fue la señal. Bien, entonces estábamos acá en la propiedad 3, que si la función es integrable entre A y C y CB, entonces lo podemos separar, ¿no? Lo podemos separar, ¿de acuerdo? O también, de repente, usted tiene la integral de A a B de una constante por una función. Como le dije antes, esa constante sale, ¿no? Sale, sí, pero no necesariamente tiene que ser una constante, puede ser una variable. Por ejemplo, esto significa que estoy integrando respecto a X, ¿no? Puede ser un Y, por ejemplo, que no depende de X, o puede ser un Z que no depende de X, entonces sale, ¿no? Ya, sale, ¿de acuerdo? Constante me refiero a que es una expresión que no depende de la variable, ¿no? ¿Ya? Entonces puede salir e integra, normal. Cuando tú quieras encontrar la integral de Profe, A, B, de la disculpe, suma, creo que no está grabando. allá. Ya, gracias. Ya está. Profe, Entonces, estamos acá en la 4, que si la constante o pues una función, pero que no dependa de la variable X, ¿no? De la variable donde tú estás integrando, entonces puede salir, ¿no? La integral de AB de la suma o diferencia de dos funciones significa la integral, ¿no? De AB de la primera función más menos la integral de AB de la segunda función, ¿de acuerdo? Diferencial X. ¿De acuerdo, joven? A ver, sigamos. 6. Si yo tengo una función no negativa, o sea, mayor, igual que 0, para todo X que está entre A y B, entonces la integral de AB de f de X diferencial X también es no negativa, ¿no? El área, ¿no? Por ejemplo, es no negativa, mayor o igual que 0. Si yo tengo esta desigualdad entre dos funciones, f y g, ¿no? Estamos comparando dos funciones, f y g, para todo X que está entre A y B. Entonces, la integral de AB de la función f de X también va a ser menor o igual que la integral de g de X diferencial X. ¿Ya? Se conserva la desigualdad. Ya se va a conservar la desigualdad de la integral. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo lo siguiente. Cuando yo tengo la integral, el 8, cuando yo tengo la integral de A a B de fx diferencial x, esto viene a ser igual. El orden de la integral se va a cambiar. El orden de la integral cambia, ¿no? Sería de B a, pero se le cambia de signo. ¿Ya? Siempre y cuando el A sea menor que B. ¿Ya? Si tú quieres el orden de la integral, lo puedes cambiar, lo puedes invertir, pero al cambiar, se le tiene que cambiar el signo, ¿no? ¿Ya? 9. Si el valor absoluto de la función f es integral sobre AB, y tengo esta integral, entonces se va a cumplir esta desigualdad. La integral de A a B de f de x diferencial x en valor absoluto va a ser menor o igual que la integral de AB del valor absoluto de la función f de x diferencial x. ¿Ya? Esa desigualdad se conserva. Bien.
Otro, a ver, cuando ustedes tengan la necesidad de repente a los límites de la integración sumar, ¿no?, una constante cualquiera, digamos un c, lo puedes hacer y a la función le afecta, ¿no?, x menos c. Al diferencial también debería afectarle, pero no, porque como c es constante, el diferencial de una constante sería 0, o sea, solamente la función. Igual, ¿no? Si acá hubiese restado, acá sería más, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la propiedad de traslación. ¿De acuerdo, joven? De repente tú tienes la necesidad para que no quieras trabajar mucho al evaluar, de repente un valor que te parece muy alto o muy bajo, entonces puedes sumar, ¿no? Puedes sumar y acá también la función la agrega, ¿no? Le restas esa cantidad que vas a sumar a los límites de la integración. Pero si tú restas, acá debes sumar, ¿no? A ver. Cuando yo tengo acá la integral de a a b de fx diferencial x. Igual, ¿no? A los límites de la integración, de repente tú quieres multiplicarle por una constante, entonces lo puedes multiplicar, ¿correcto? Lo puedes multiplicar, pues la constante c, lógicamente, si es distinto de 0, ¿no? Tiene que ser distinto de 0. Pues entonces, acá a la función lo divides entre c. Y acá sí afecta al diferencial, bueno, sí le afecta, ¿no? Entonces, divido entre c también al diferencial, o sea, puede salir 1 sobre c. Igual, ¿no? Si tú divides entre un c distinto de 0, acá en la función va a multiplicar, ¿no? Y acá también multiplica por c. ¿De acuerdo? Eso se llama la propiedad de contracción o dilatación. Si una función es par y continua en el intervalo de menos a hacia a, entonces, y usted tiene la necesidad, de repente, ¿no?, de encontrar la integral de menos a hacia del negativo hacia el positivo, ¿no?, de una función f de x diferencial x. Ustedes saben que cuando es par, existe una simetría, ¿no?, con respecto al eje y. Lo que está en la parte negativa es lo mismo que lo que está en la parte positiva, ¿correcto? Entonces, como la idea es encontrar el área bajo la curva de la parte positiva, con el área bajo la curva de la parte de la sisa negativa es la misma, pues eso suma y sería 2 veces, bueno, de 0 a, ¿no? Va a ser 2 veces la integral de 0 a de f de x diferencial x. ¿Correcto, joven? Ahí está. Si es una función impar y continua en el intervalo de menos a, entonces la integral de menos a de esa función f de x diferencial x igual a 0. Y si es impar, ustedes saben que es simétrica respecto al origen. Como existe una simetría respecto al origen, entonces la región que se forma bajo la curva de una función que está en la parte de eje positivo y la región que se forma que está en la parte negativa es lo mismo, pero con signo cambiado. Y al sumar se anula, ¿no? Y va a ser 0, ¿no? Y acá la propiedad 14 dice: si f es una función continua en un intervalo cerrado de a a b, luego la función es acotada, ¿no? Ahí está, superiormente e inferiormente, la función es menor o igual que m mayúscula y mayor o igual que m minúscula, para todo x que está entre a a b. ¿Ya? Entonces, la integral definida de a a b de fx diferencial x también va a estar acotada por m multiplicada por b menos a, ¿no?, la cota superior, y la cota inferior sería m minúscula por b menos a, donde m minúscula es el mínimo de la función y m mayúscula es el máximo de la función, ¿correcto? Entonces, una integral definida va a estar acotada por esos extremos, ¿no?, por esos valores, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, estos son entonces, jóvenes, las propiedades que ustedes lo pueden usar, ¿no?, en calcular una integral definida, ¿no? Nosotros ahorita lo que estamos haciendo son propiedades y vamos a hacer los teoremas para el cálculo de una integral definida, ¿no? En realidad, jóvenes, es lo mismo que hemos visto en integral indefinida, pero solamente que ahora sale un valor numérico. Ya se va
ver cuál es el cálculo de ese integral. Y con lo cual ya podemos ver aplicaciones, ¿no? Dentro de las aplicaciones que vamos a ver, por ejemplo, son las integrales impropias, son el cálculo de áreas, volumen, longitud de arco, ¿no? Esas son las aplicaciones que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a continuar. No se lo escucha, profe. El f en c, ¿no? Igual a integral de AB de f diferencial x sobre b menos a, ¿no? Es esto, ¿no? Y ese es el teorema de valor medio, ¿ya? Sigamos a ver. El primer teorema fundamental del cálculo. El teorema de derivadas e integrales. Cuando voy a derivar una integral. A ver, sea f una función continua, ¿de acuerdo? F es una función continua en el intervalo cerrado de A hacia B. Entonces la función f mayúscula definida por f mayúscula en x igual la integral de a x de f de t diferencial t para todo x que está entre a y b es derivable en a hacia b y se va a cumplir lo siguiente. Cuando yo quiero encontrar la derivada de esa función, donde esa función es una integral, ya eso va a ser igual entonces a la función f minúscula evaluada en x, en esa variable x, ¿no? Ahí está. La derivada respecto a x de esa integral de a x de f de t diferencial t viene a ser igual el f de x para todo x que está entre a y b. ¿De acuerdo? Para todo x de a y b. ¿De acuerdo?
Sí. Sí, profe, no está grabando. ¿No grabé antes? Ah, sí, pero creo que como se le cortó, se cortó la grabación también. Ya está. Ya, seguimos entonces. Bien, vamos a probar entonces. ¿Ya? Como f mayúscula, ¿no? La función f mayúscula es igual a la integral de a x. Profe, Dime. disculpe, ¿aquí T es el parámetro de X o No, t función es la está variable donde se está integrando. Estamos integrando respecto a t. X ya no sería ya la variable. El la variable. resultado de esta integral va a estar en función de x. Esta pues es una función que depende Ah, de x. ya, correcto, gracias. ¿De acuerdo? Ya listo. Entonces, f de x mayúscula, fíjense, igual, la integral de ax de ft diferencial t, ¿no? Es definida dentro del intervalo cerrado de a, b. Entonces, la derivada, como me pide encontrar la derivada de esa función, según la definición, perdón, según la definición de derivada, es el límite cuando h tiende a ser 0, la función e sobre x más h menos la función e en x sobre h, ¿no? Pero la función es el f mayúscula, ¿no? Donde veo x lo voy a reemplazar por x más h. Entonces la integral de a x más h de ft diferencial t, ¿no? Menos la función en x mayúscula, ahí está, integral de ax de ft diferencial t sobre h. Esta integral que está acá, esta primera integral de ax más h de ft diferencial t, voy a tener la necesidad de poder separarlo en dos integrales, usando una de las propiedades. Lo voy a separar de ax y luego de, vamos a poner acá, de a a c, y acá es c, ¿ya? A ver. Acá debe ser x. ¿Ya? Diría de ax y de acá de x a x más h. ¿Ya? X debe ser. Entonces, ¿qué tendría yo, joven, acá? Tendría lo siguiente, a ver. ¿Ya? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, lo estoy separando en dos integrales. ¿Ya? Estoy separando en dos integrales. Entonces, vamos a ver acá la otra integral de ax de ft diferencial t. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Repito. Ya. Bien, entonces, sigamos, ¿ya? Como acá usted ve el positivo y negativo, entonces lo podemos cancelar, ¿no? Lo puedo cancelar, ¿ya? Lo puedo cancelar. Estas dos integrales los cancelo. ¿De acuerdo, G? Ahí te lo cancelo. Estas dos integrales, el positivo y negativo. Y me quedaría en el límite cuando h tiene que ser 0. En realidad, este A o C no tiene importancia, es una constante cualquiera. De A hasta x más hft diferencial t sobre h. ¿Ya? Ahí te van a ver por qué.
Luego, por el teorema de valor medio, para integrales, para todo número no nulo, x más h que está entre a y b, ya, x más h que está entre a y b, existe un alfa que pertenece a ese intervalo, ¿no? Tal que la integral de a x más h de f de t diferencial t es igual a h por f de alfa, ¿no? Ese es el teorema de valor medio que hemos visto hace un momento, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, luego, f' en x, jóvenes, viene a ser límite cuando h tiende a ser 0 de f en alfa, ¿no? Ahí está. F en alfa. Pero alfa está entre x y x más h. Y cuando h tiende a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces es solamente el punto x, ¿no? X, por eso que es f en x. ¿De acuerdo, joven? Ahí está, entonces f es f de x. Pero ese f de x, jóvenes, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es f de x? La integral, ¿no? Es la integral de a b de f de t, de t, su derivada. Es el f de x, ¿ya? Para todo x que está entre a y b. Lo cual tiene lógica, ¿no? Cuando usted tiene una función, tienes una función y usted le integra, ¿no? Y luego lo derivas, regresas a la misma función, ¿sí o no? ¿Cierto? Ustedes saben que la derivada y la integral son operaciones recíprocas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Ya? Bien, entonces, pero no necesariamente va a ser una constante a una variable x, ¿no? Puede ser que ese x sea una función, o puede ser que a no sea constante y sea otra función, ¿no? Entonces, estos son algunos casos que lo estamos llamando como corolario. Ahí está. Donde dice lo siguiente. Si f es una función continua en los reales y g es una función derivable en R, entonces la derivada respecto a x de la integral de a una función g de x, ya no x, ¿no? Sino una función de f de t diferencial t. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a esta función evaluada en la función g de x, pero multiplicado por la derivada de esa función g. O sea, lo que está haciendo acá es usar la regla de la cadena, pues, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a probarlo. Dice lo siguiente. Sea g de x para todo x real. ¿Ya? Para todo x real. Entonces, si queremos encontrar la derivada de esta expresión, ¿no? Según la regla de la cadena, va a ser igual la derivada respecto a x, ¿no? De a u de f t diferencial t, ¿sí o no? De a u, donde u es una función que depende de x, ¿no? Entonces, díganse entre la derivada respecto a u de esta integral por la derivada u respecto a x, ¿no? Según la regla de la cadena, ¿cierto? Según la regla de la cadena. Porque u todavía es una función que depende de x. Y esto, como ya es una variable, entonces simplemente sería el f en u, pero el u, ¿qué cosa es? El g de x, ¿no? Por eso que es el f en g de x por la derivada u con respecto a x es el g' en x, ¿no? Porque u es g, ¿no? O g' en x. Entonces con eso ya estaría demostrado, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, ahí el A ya no se considera, ¿no? Claro, el A es una constante, por eso que en el caso anterior te decía que esa puede ser A, puede ser C, cualquier constante, ¿no? Es cualquier constante. Profe, y disculpe, ¿Por si qué? el Porque límite cuando tú inferior, integras, cuando tú integras, ¿no? Cuando tú vas a integrar, vas a evaluar en A, y al evaluar en A es una constante, y como estás derivando, esa derivada de esa constante va a ser 0. Eso interesa el A. Puede ser cualquier constante. ¿Ya que me decías? profe, disculpe, y si en el caso los dos fueran función de x en límite superior y límite inferior. Claro, eso estoy diciendo, ahorita vamos a ir con el corolario 2. Eso vamos a ver ahorita. Justo acá está, ¿no? Si los dos son funciones, ¿no? En el caso que los dos son funciones.
si f es una función continua en los reales y g una función derivable en reales y h también una función derivable en r, entonces la derivada respecto a x de esta integral de hx a g de x de ft diferencial t, que es igual, va a ser la función evaluada en g de x, el de arriba, por g'(x), menos la función evaluada en hx por h'(x) para todo x que está en los reales. A ver, ¿por qué? Eso que está acá, la derivada respecto a x de esta integral, ¿ya? Lo voy a separar, esta integral lo voy a separar en dos. De hx a un punto A y luego de A a g de x, ¿no? Por la propiedad. Y voy a encontrar la derivada a cada uno de ellos, ¿cierto? La derivada a cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo, este integral que está acá, separarlo en dos. Separarlo en dos. ¿Ya? Lo estoy separando en dos. De h a A y de A a G. Y luego derivar cada uno de ellos, ¿no? Ya está. Y acá incluso lo puedo invertir el orden. Y cuando yo invierto el orden, sale el signo menos, ¿no? Por la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces sería acá la derivada respecto a x de la integral de a a g de x de ft diferencial t menos eso, ¿no? La derivada respecto a x de la integral de a a h de x de t diferencial t. Ya, hay un g que se pasó. Entonces, ya está, pues, ¿no? Y cada uno de ellos es el corolario anterior, ¿no? Es igual f en g, la función de arriba, por la derivada de g, ¿no? Igual acá f en la función de arriba, que es h por la derivada de h. Y con eso ya está demostrado, ¿no? ¿Sí, Juan? ¿Qué dicen? Sí, sí. Sí, está bien, profe. ¿Ya? Entonces, ese es el teorema, o el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Ahora vamos a ver, lo que más se usa es el segundo teorema fundamental del cálculo. Pero antes de eso vamos a hacer un ejemplo. A ver, así rapidito, más facilito. Yo tengo una función g y tengo una función h. Me piden hallar la derivada de g y la derivada de h. No es necesario que usted calcule la integral y luego encuentre la derivada, ¿no? Ahí nomás, ¿no? Entonces, si ustedes tienen acá, jóvenes, la función para mí es 1 sobre 1 más 9 seno por t, y el u viene a ser el x a la cuarta. Entonces, el g' en x, ¿no? La derivada de g va a ser igual 1, ¿no? O sea, esta función evaluada en x a la cuarta, ¿no? Esta función evaluada en x a la cuarta, o sea, 1 entre 1 más 9 seno cuadrado de x a la cuarta, ¿no? Por la derivada de ese argumento de x a la cuarta, que es 4x cubo, ¿no? De ahí evaluamos, tendría 4x cubo sobre 1 más 9 seno por x cuarta, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Cierto? Igual, ¿no? Igual acá, jóvenes. Ustedes observan lo siguiente. Acá el orden está cambiado. Cambia el signo, pues usando la propiedad, ¿no? Porque recuerden ustedes que la propiedad estará abajo la constante y arriba la función, ¿no? Cambian el signo y sería ¿cuánto? Menos, ¿no? Menos esta función evaluada en x cubo y por la derivada de x cubo, ¿no? ¿De acuerdo, joven? Ahí está, menos 1 sobre t, que viene a ser x cubo al cuadrado sería x a sexta, más 9 veces seno de t, que es x cubo, más 15, ¿no? Por la derivada de x cubo, que sería 3x cuadrado, ¿no? ¿No? Pero eso sería el menos, porque hemos intercambiado, ¿no? Hemos intercambiado, porque abajo debe ser la constante y arriba debe ser la función, ¿correcto? Entonces sería menos 3x cuadrado entre x a la sexta más 9 veces seno de x cubo más 15, ¿no? Y ya sería la derivada, ¿no? ¿Sí? Otra vez. Si ambos son funciones, como decían ahí, ¿qué tenemos? ¿Mm? A ver. F en I
Entonces es una función. La raíz cúbica de 1 más i cubo, lo cual es continua, o sea, cumple. Recuerden ustedes, joven, que deben ustedes, para usar el teorema, que la función debe ser continua, pues, ¿no? Debe ser continua en el intervalo que tú estás haciendo, ¿no? En este caso es continua en los reales, no hay problema en todos los reales. Es una función raíz cúbica, ¿no? Entonces, yo lo puedo separar en dos, o si no uso la propiedad que hemos visto, el corolario, ¿no? O acá también lo puedes hacer así, ¿no? Separa en dos, ¿no? Donde un punto puede ser el 0, ¿de acuerdo? Y luego acá, esto de acá sería ¿cuánto? La derivada del, ¿cuánto sería? Cuando cambie de sentido, es esta función evaluada en x cuadrado, o sea, sería 1 más x cuadrado al q, sería x a la sexta, raíz cúbica, por la derivada de x cuadrado 2x, ¿no? Por el signo menos, ¿no? Más, igual a esto de acá, x cubo, reemplazo acá, x cubo al cubo sería x novena, ¿no? 1 más x novena, raíz cúbica, por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, ¿no? Y ahí, pues, factorizo ya y queda este resultado, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, repito, ahí los teoremas dicen bien claro, ¿no? Sea la función continua. Para usar el teorema, debes ver que la función sea continua. Si la función no es continua, entonces no podemos usarlo, pues, ¿cierto? ¿Ya? Ahora sí, el segundo teorema fundamental del cálculo. A ver. Y está igual, bien, consideremos una función f continua en AB. Y sea f mayúscula una función tal que se cumpla esto, ¿no? Es la primitiva o antiderivada, ¿no? F mayúscula es la primitiva o antiderivada de f minúscula, ¿cierto? Para todo x que está entre A y B. Entonces, eso es lo que vamos a usar a cada rato. La integral de A a B de f de x diferencial x es igual. El f mayúscula que es el resultado de la integral, su antiderivada. Primero se evalúa en el punto de arriba, menos ese f mayúscula evaluado en el punto de abajo, A. En ese orden, joven, ¿ya? Siempre en ese orden. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, vamos a demostrar. Como f' en x es igual a f de x, de ahí vamos a partir, ¿no? Para todo x está entre A y B. Entonces, f de x mayúscula es la integral de ax de ft diferencial t más una constante, ¿no? Y como si tú vas a integrar ambos miembros, ¿no? ¿Ya? Esto de acá, jóvenes, es más una constante, porque no sabemos cuál es la constante, ¿no? Si x es igual a, entonces quiere decir que f en a es igual a la integral de a de ft diferencial t más la constante, ¿no? Pero la integral de a hacia a es 0, pues, ¿sí o no? O sea que la constante me sale f en a. Este es f mayúscula, ¿no? F mayúscula en a, ¿ya? F mayúscula en a, ¿ya? Luego, el f de x viene a ser igual integral de ax de ft diferencial t más la constante que hemos encontrado f mayúscula en a. ¿De acuerdo? Ya, ahora, si digo que x igual a b, porque la función es continua, pues entre a y b, entonces está definida en a y está definida en b. Si x igual a b, entonces tengo que f en b es igual a la integral de a b de ft diferencial t más f en a. Y de ahí despejamos, la integral de a b ft diferencial t va a ser igual a f en b menos f en a, ¿no? Y con eso ya está demostrado, ¿cierto? Ya, este segundo teorema fundamental del cálculo, que es lo que se va a usar bastante, ¿no? A cada momento se va a usar ese teorema. ¿Ya, joven? Bien. Por ejemplo, ¿Podría volver a explicarlo, profe? ¿perdón? ¿Podría volver a explicarlo? No entendí muy bien la parte en la que empezó a descomponer. ¿Cuál, joven? ¿En la prueba o el teorema? En la prueba, en la prueba. Ya, vamos a partir de esto, ¿no? Esta es la antiderivada. F'x mayúscula es igual a f de x, ¿no? Para todo x está entre a y b. Entonces, si se cumple esto,
¿no? Si se cumple esto, quiere decir que la antiderivada es la integral de f de x, ¿no? Es la antiderivada, ¿no? O sea, es la integral de f de x diferencial x más una constante, ¿no? Pero vamos a evaluar de a x, ¿no? ¿Ya? Porque esto que está acá, esto que está acá, si tú te acuerdas, ¿qué cosa es? Según el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Esto que está acá, ¿qué cosa es? Cuando tú derivas esto, porque la idea es derivar, ¿no? Cuando tú derivas f mayúscula, es la derivada del, que es f de x minúscula, ¿no? Más la derivada de constante, porque esa constante no sé cuánto es, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, ¿no? Porque acá, cuando tú derivas, hay una constante, ¿no? Que no sé cuál sería, ¿no? Bien, entonces, como x es continua entre a y b, entonces está definido en a y está definido en b. Cuando x igual a, entonces voy a reemplazar f mayúscula en a, integral de a de ft diferencial t más la constante. Pero la integral de a de ft diferencial t es 0. Eso lo hemos visto en las propiedades, ¿no? Es 0. Más la constante, que significa que la constante debía ser f en a. Acá es f mayúscula, ¿no? F mayúscula. F mayúscula en a. Luego, reemplazamos este f mayúscula en a, esa constante, al f de x. El f de x mayúscula viene a ser igual integral de ax de ft diferencial t más el f mayúscula en a, es la constante. Ahora lo reemplazo para x igual a b. Si x es igual a b, entonces tendría que el f en b igual integral de a hacia b de ft diferencial t más f mayúscula en a, ¿no? Y de ahí a despejo, ¿no? La integral de AB, ft diferencial t, f en a pasa a restar, ¿no? Ese sería f mayúscula en b menos f mayúscula en a, ¿no? Y ya está demostrado, ¿cierto? ¿Sí, joven? Ahí, ¿Alguna consulta? excelente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Bien, profe. sigamos entonces. Por ejemplo, a ver, lo clásico es los máximos enteros, valores absolutos. Por ejemplo, máximo entero de 2x. Ustedes saben que el máximo entero está definido para dos números consecutivos, ¿sí o no? Se puede encontrar un valor. Si no son consecutivos, habría muchas posibilidades, ¿no? Entonces, justamente las propiedades que vimos me va a facilitar hacer eso, ¿no? Tratar de que esté entre dos números consecutivos. A ver, voy a hacer un cambio de variable, ¿ya? Z igual 2x. Entonces, cuando tú haces un cambio de variable, entonces hay que también cambiar los límites de la integración, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, si z igual 2x, entonces el diferencial de x es igual al diferencial z sobre 2, ¿no? Porque acá usted despeja, diferencial z es igual 2 diferencial x. Y diferencial x es igual diferencial z sobre 2. Además, cuando x vale menos 1, el z vale menos 2. Ahí está. Y cuando x vale 2, el z vale 4, ¿no? Entonces, la nueva variable va a ser z. Entonces, si acá el 2x es z, máximo entre es z, y acá sería de menos, de menos 1 a 2. Ahora sí, cuando vale menos 1 vale menos 2, y cuando x es igual a lo sale, ¿no? Entonces, 2 a menos 1, luego de menos 1 a 0, luego de 0 a 1, luego de 1 a 2, y de 2 a 3, y luego de 3 a 4. Ya está, ahí está todo, ¿no? Entonces ya está entre dos números consecutivos, ¿no? Acá el z está entre menos 2 y menos 1. Entonces el máximo entero siempre es el de la izquierda, o sea, menos 2, ¿no? Ahí está, por diferencial z, ¿no? Todo está multiplicado por un medio. Igual acá. Acá se encuentra entre menos 1 y 0. Entonces, el máximo entero, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Menos 1. Acá está entre 0 y 1. El máximo entero, ¿cuánto es? 0. Está entre 1 y 2. Máximo entero, ¿cuánto es? Este máximo entero es 1. ¿No? Va a ser 1. Acá está 1. Y acá está entre 2 y 3. Está entre 3 y 4. Máximo entero sería 3, ¿no? Ya está. Entonces, simplemente menos 2z, ¿no?
menos 2z, evalúo para 1, y luego evalúo para menos 2, ¿cierto? O sea, acá sería, por ejemplo, menos 2z, ¿no? 2z, evalúo para un valor, ¿no? ¿Sí lo fue? Lo mismo acá, ¿no? Acá, integral de menos z, menos z, evalúo para 0 y luego evalúo para menos 1, ¿no? Bueno, acá es 0. Acá es z, evalúo para 3 y evalúo para 1. Por ejemplo, acá sería 3 menos 1, 2, sería esta integral 2, ¿no? Esta integral que sería 2z, evalúo para 3 y luego evalúo para 1. 2 por 3, 6. Entonces sería 2, ¿no? 4 y evalúo para 3, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, al sumar todos lo que me salen acá, me saldría 3 medios. ¿Sí, joven? ¿Alguna consulta, por favor? Profe, disculpe, más que todo ¿Tiene alguna solamente pregunta de son... ese ejemplo? Ay, Vamos empezando con ejemplos. Sí, ¿cómo? ¿Cómo dice, joven? ¿Sí? ¿Está bien? Sigamos. En realidad, joven, lo que acá se usa son las técnicas de integración. La idea es integrarlo y luego evaluar los puntos, el de arriba primero menos el punto de abajo, ¿no? Ya ustedes vean el método que tú quieras crear conveniente para poder calcularlo. Por ejemplo, acá a un cambio de variable, ¿no? Digamos que t es igual a 1 más x cubo. Pero no se olviden que cuando usted hace un cambio de variable, los límites y la integración también varían, ¿no? Eso nunca se olviden, joven, ¿ya? No es la misma. Entonces acá, justamente para ver eso, despejo x en función de t de repente, ¿no? Y lo llamo un gt como raíz cúbica de t menos 1, ¿no? Como yo quiero encontrar el diferencial x, también para poder reemplazar, entonces sería igual t menos 1 a la 1/3 baja, por t menos 1 a la menos 2/3, ¿no? Como es negativo, se pasa acá al denominador como raíz cúbica de t menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando x vale 2, 2 al cubo 8 más 1, 9. El g, ¿cuánto vale? 9, ¿no? Cuando x vale 2, el t vale 9. Y cuando x vale 3, el t, ¿cuánto vale? 3 al cubo 27 más 1, 28. De 9 a 28 sería, ¿no? 9 a 28. X al cuadrado sería esta raíz cúbica de t menos 1 al cuadrado, es de t al cubo, ¿no? Es de t cubo. Y diferencial x viene a ser eso, ¿no? Es de acá. 1 sobre 3 veces raíz cúbica de t menos 1 al cuadrado diferencial t. Si te das cuenta, se cancela, queda 1/3 de t a la menos 3, ¿no? Y es una integral sencilla, ¿no? Integral sencilla, ¿cierto? Entonces, esta integral es t a la menos 2 entre menos 2, ¿no? Si a la potencia se le suma 1. T a la menos 2 sobre menos 2. Sería menos 1/6 por 1 sobre t cuadrado, evaluado de 9 a 28. Primero el t reemplazo por 28, y luego reemplazo por 9, y lo resto en esa cantidad y me queda esta expresión. ¿De acuerdo? Siempre sale un valor constante. ¿Sí, joven? No se olviden entonces, cuando usted hace un cambio de variable, los límites de la integración también debe variar. El teorema del límite especial. A ver, ¿qué dice el teorema límite especial? Sea una función continua sobre el intervalo cerrado de A a B, ¿ya? Sobre el intervalo cerrado de A a B, y sea C un punto que está dentro de ese intervalo de A a B, ¿ya? Entonces podemos calcular el siguiente límite, que es una consecuencia.
El límite cuando h tiende a ser 0 de 1 sobre h de la integral de c a c más h de f de t diferencial t es el f de c, el punto c. ¿Ya? Ese es el punto f evaluado en c. Entonces, podemos probarlo. Vamos a ver una función g de x igual a la integral de 0 a x de ft diferencial t. Para todo x que está entre a y b. ¿Ya? Si x es igual a 0, entonces g en 0 es la integral de 0 a 0 de ft diferencial t va a ser 0. Por el primer teorema fundamental del cálculo, jóvenes, la derivada de esa función, o sea, la derivada respecto a x de esa integral, es la función f minúscula igual en la variable de arriba, ¿no? f de x. Entonces, cuando x vale c, el g mayúscula prima en c es igual a f en c, ¿no? Esta g mayúscula prima en c es igual a f en c. Luego, vamos a encontrar acá el límite cuando h tiende a ser 0 de 1 sobre h de esta expresión. G equivalente en c más h menos g en c. Esto en realidad es la definición de la derivada, ¿no? El g' en c. Pero g' en c es igual a f en c. ¿Sí o no? Entonces, ya está, pues, ¿no? Límite. Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, si te recuerdas el segundo teorema fundamental del cálculo, este g' en c, ¿qué cosa es? ¿No? Es el límite cuando 1 sobre h cuando h tiene que ser 0 de 1 sobre h. Esa es la función integral, pues, ¿no? De c a c más h. De ft diferencial t. Recuerda usted que abajo puede ser cualquier constante. Cualquier constante. Y la función va a ser c más h, ¿no? Ahí está, de c a c más h. De ft diferencial t es igual al fc, ¿no? Esa constante. ¿De acuerdo? Eso según el segundo teorema fundamental del cálculo. Y ya lo vimos, ¿no? ¿Cierto, joven? Por ejemplo, acá, un ejemplo así sencillo. Dice, calcular el límite cuando h tiene que ser 0 de 1 sobre h, ¿ya? 1 sobre h, y la integral, perdón. Ya, la integral de 4 a 4 más h, diferencial t sobre 1 más t cuadrado. Tiene la forma del límite especial, ¿no? Esta es mi función. 1 sobre 1 más t cuadrado es la función f en t, ¿no? Entonces, según la propiedad, viene a ser el f evaluado en este valor 4, ¿no? 4 cuadrado 16 más 1, 17, ¿no? Sería 1 sobre 17, ¿no? Sí, es fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá está lo que te decía del cambio de variable en una integral definida. Cuando usted haga un cambio de variable en una integral definida, ¿ya? Entonces, si f es continua en el intervalo cerrado de AB y se reemplaza la variable de la integral x igual g de t, ¿no? O sea, se hace un cambio de variable x por una función g de t, donde g va a ser una función que va de alfa a beta y eso va de a a b. Tiene derivada continua en alfa beta, con g en alfa a y g en beta b, ¿no? Entonces, es lo que se está haciendo, ¿no? Cuando vale alfa, el x vale alfa, sale la función a, y cuando x vale beta, sale la función b, ¿no? Entonces cambia los límites de integración, donde el x es el g en t, ¿no? Y cuando tú hagas el diferencial, va a ser g' en t diferencial t, ¿no? Eso es lo que se hace siempre, ¿no? En un cambio de variable, ¿no? Y en realidad no es necesario haber dicho ese teorema, pero el objetivo de esto es que no te olvides, ¿no? Que cuando tú haces un cambio de variable en el cálculo de la integral, ¿ya? Entonces, deben ustedes tener cuidado, jóvenes, en los límites de integración, ¿no? En los límites de integración.
¿ya? También deben variar. El cálculo de la integral no varía, pero el límite de integración sí varía, y hay que también considerar el diferencial, ¿no? El nuevo diferencial. A ver. Y acá está la prueba es sencilla, ¿no? Aplicando, entonces, si usted aplica el primer y segundo teorema del cálculo, digamos que tengo una función f en y igual la integral de a a i de fx diferencial x. Entonces la derivada viene a ser el f de la función de arriba, ¿no? Para todo i en a b. Entonces, por la regla de la cadena de una función compuesta, la derivada de i, que es una función g en t, va a ser igual la derivada de g en t por g' en t, ¿no? ¿Cierto? Es el f en gt por g' en t. Por lo tanto, el f mayúscula en gt es la antiderivada del f gt g' t, ¿no? Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo se tiene eso, ¿no? Se tiene este integral de alfa beta. Ahí cambió los límites de integración de f en gt por g' en t, ¿no? ¿Ya? Y esto ustedes saben que se evalúa, ¿no? Es la función que habla en gt y se evalúa el de arriba y menos el de abajo, ¿no? Beta y alfa, ¿no? Se evalúa. Y me queda esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad, joven, como te decía, acá lo que interesa es que usted no olvidarse, no se olvide de cuando tú quieras hacer un cambio de variable. Cuando tú quieres hacer un cambio de variable. ¿Ya? Entonces, no olvides que los límites de integración también deben variar, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver. Quiero calcular la integral de 3 a 29. Para poder calcular esa integral, que es una función irracional, ¿no? Que hemos visto un método, la base es x menos 2. Entonces, ese x menos 2 le dará un z elevado a una potencia, ¿no? Las raíces son 3, ambos son 3, ¿no? Entonces, z igual cubo, ¿no? Es una de los métodos que vimos, ¿no? Pero cuando tú has hecho ese cambio de variable, no se olviden que estos límites de integración también varían, ¿no? No olvidarse eso. Ya, bueno, si yo tengo z cubo igual x menos 2, entonces acá el diferencial x va a ser 3z cuadrado diferencial z, ¿no? Despejando acá. Y cuando x vale 3, 3 menos 2, 1, el z vale 1. Y cuando x vale 29, 29 menos 2, 27, el z vale 3, ¿no? El z vale 3. Entonces, esa integral, esta misma integral, va a ser la integral, ahora va a ser la función z, ¿no? Pero la integral de 1 a 3, ¿no? Cuando x vale 3, z vale 1, y cuando vale 29, z vale 3, ¿no? De 1 a 3. Acá tengo esto que está acá, x menos 2, z cubo, si ya con raíz cúbica se cancela, queda z cuadrada, por diferencial de x, ¿cuánto es? 3z cuadrado sobre diferencial z. Ahí está. Entre 3 más esto de acá, que igual z cuadrado, ¿no? Ya, entonces sería acá, 3 sale, z a la cuarta, diferencial z sobre 3 más z cuadrado. Cuando ahora tengo una función racional, ¿recuerdan ustedes? Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces se debe dividir, ¿no? Y cuando tú divides, me sale esta expresión. El cociente z cuadrado menos 3, el divisor entre el residuo, ¿no? O residuo entre el divisor. Ahí está. Entonces, ya se hace fácil la integral, ¿no? 3 veces la integral. Z cuadrado integral, z cubo sobre 3, la integral de menos 3z. Esto es el arco tangente, ¿no? 9 sobre el regla de 3, arco tangente z sobre el regla de 3. Evaluado de 1 a 3. Ya sabe usted, primero se reemplaza cuando z vale 1 a todos, perdón, a 3, el de arriba, a 3, cuando z vale 3, y luego cuando z vale 1 y resta esas dos cantidades, ¿no? Y al restarle me sale esta expresión. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe.
Dijo, entonces, lo que hemos visto son las propiedades, ¿no?, que usted va a usar. En realidad lo que se quiere acá, joven, es los conceptos que hemos visto, los métodos de integración y los conceptos que ustedes saben, ¿no?, de la matemática 1, como cálculo de límite, cálculo de derivadas, ¿no? A eso tienes que sumar eso, ¿no? La dificultad del ejercicio de repente está en esos tipos, ¿no? De las funciones, cuando es máximo entero, ¿no? ¿Ya? El valor absoluto, cómo lo redefino, ¿de acuerdo? El método de integración para usar el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Entonces, ustedes van a trabajar con estos 5 problemitas. A ver, por ejemplo, acá, deben usted ver en qué intervalo esto es positivo o negativo para que se pare, pues, ¿no? Para que pueda definir valor absoluto. Igual con el máximo entero, ¿no? Tratar que este máximo entero esté entre 2 números consecutivos, ¿no? Lo mismo que está acá, ¿no? Aunque esto creo que ya lo hemos visto. Este lo hemos visto ya. ¿Ya? Y así, a ver, gracias a su tiempo, jóvenes, a ver, inténtelo ver. A ver, todos, por favor. ¿Ya? Ya les he dicho a ustedes, joven, que todos los problemas que ustedes están elaborando, todo se está contabilizando y todo se va a tomar en cuenta en las horas de las prácticas o parcial o final. ¿Ya? Todo se va a evaluar, joven. No como una nota, pero sí como un concepto y como una bonificación a cada evaluación, ¿no? Ya, ahí trabajando, por favor. Profe, buenas tardes. ¿Cómo dices? Profe, buenas tardes. Si podrías subir las clases que estaba Pues, haciendo, los PDFs, porque ya se acercan parciales y estamos necesitando ese material. ya está bien. Yo lo voy a entregar al delegado y él se lo comparte a ustedes por correo o por WhatsApp, no sé. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Los PDF de todas las clases. Voy a seleccionar ya. Ahí vayan trabajando, joven, por favor.
Profesor, Dime, joven. ¿Me están hablando? sí, en la 1B es de 4 a 2. Y 4-2. No debe ser Invierte la propiedad, si deseas. De 4-2, sí.